Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. Hola Alvin, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te ha ido a ti? Bien, bien, bastante bien últimamente. Estoy de luto porque bueno, ahorita en Texas hubo una cosa bastante terrible, un señor ahí todo loquito que atropelló un poco de personas indocumentadas y resulta que gran cantidad eran venezolanos. Bueno, una cosa terrible. Bueno, sí, yo también estoy de luto también, digamos, por eso. De verdad que ha sido una tragedia muy brutal, porque estaría drogado, seguramente, no lo sé, pero gracias a Dios ya lo atraparon. Lo que me da risa son las formas en que ponen las multas a las personas de 3 puntos no sé cuántos millones de dólares, como que si eso pudiera recompensar la vida de todas esas personas que asesinó. No, y no solo las que asesinó, por ahí estaba leyendo el caso de algunos que quedaron vivos, pero ahora quedaron sin piernas, caminando y cosas por el estilo, porque sufrieron ese terrible accidente. Quedaron vivos, ¿no? Pero ahora quedaron en una situación hasta peor, porque imagínate, ser inmigrante, buscar trabajo y cómo ahora se vas a hacer pues, si no puedes caminar. Y lo peor que también él era inmigrante, es inmigrante, porque él es mexicano. No estoy hablando mal de la comunidad mexicana, pero este era un mexicano de estos delincuentes con un prontuario demasiado largo. Sí, ya había estado preso, sí, varias veces. Ya había estado preso, ya había hecho sus crímenes, ya había hecho todas sus cosas, y de verdad que es una gran pérdida que hemos sufrido los venezolanos inmigrantes, que no te creas, nosotros al menos yo como inmigrante temo mucho a la xenofobia, que a veces las personas te causan, que te hablan así sin querer, pero es xenofóbico. Son muchas personas a veces que te tratan mal porque eres inmigrante, y de verdad es duro sentirse así uno, cónchale, me estás diciendo porque yo soy inmigrante no tengo derechos o cosas así. No. Sí, no, y el hecho de que seas inmigrante, ya sea legal o ilegal, ya les da como el derecho a maltratarte, insultarte, malponerte, o incluso generalizar, porque el hecho de que tú digas, yo soy inmigrante, puede ser un inmigrante árabe, puede ser un inmigrante del África, pero entonces al ser latino ya es una cosa como peor de todo, ¿me entiendes? Una cosa como, uy, ya llegaron estos tipos latinos, entonces como... Lamentablemente sí, estamos mal puestos. En verdad, los latinos estamos mal puestos porque estamos clasificados de una manera muy fea. Al menos acá en Europa dicen que los peruanos porque toman demasiado, con los ecuatorianos, los bolivianos, colombianos, que les gusta tomar mucho, hacen muchos problemas, los venezolanos también. Y para rematar ahora, los venezolanos dicen, no, es que ustedes hacen puro problema, seguramente vienen a robar, y o sea, ¿qué estás hablando? Por favor. Sí. No, bueno, es que esa es la cosa, de ser un inmigrante es demasiado difícil. Sea legal o ilegal, va a ser difícil por esto mismo. Tienes que luchar contra muchos estigmas y digamos, mucha mentalidad pobre de la gente local que, por muy civilizados y primermundistas que sean, a la final son muy cerrados de mente. Pero bueno, no todos somos malos, no todos somos ladrones, ni asesinos, ni narcotraficantes. Pero bueno, es como quien dice, la globalización y el encerramiento de, tú eres latino, eres un delincuente, o eres latina, eres una prostituta. O sea, no podemos estar generalizados así porque no está bien. Sí, pero bueno, hablemos de algo más tranquilo. Cuéntame.
Ay, ¿viste lo de Carlos III, que ahora eres rey? Sí, eso fue el sábado, que lo incoronaron como rey. Y viste el tipo de ropa, o sea, eligió todo lo de su abuelo. Y por ahí a mí me parece bien, pues, a mí me parece algo bonito, pues. A mí me parece chévere. La gente ya criticando que decía que era un escaparate, que le faltaba poquito para inventar un escaparate. Bueno, pero es que la cantidad de objetos que le ponen, porque no solo era la corona, tenía que tener una cosa en la mano, en la otra mano otra vaina, que si eran demasiados objetos que el señor tenía que cargar encima. Sí. Y también ese tipo de ceremonias llega un momento en que fastidia, pues, por más que él sea como la persona principal, pero oye, imagínate estar 1 hora y media que te estén dando huevonadas, entonces toma la corona, ay coño, gracias, ahora agarra esto con las manos, y te quedas así, entonces. No, primero son los objetos, la pelota del mundo, el trono, la corona, la espada y después lo último la corona, que ahí es donde todos gritan God Save the King. Ok, sí, salve el rey. Sí. ¿Y viste a William y a Kate? No, mira, yo te soy sincero, yo no he visto nada de eso. No he visto nada de eso, la verdad que no me interesa para nada lo de la monarquía mundial. Son bastante deplorables y parásitos. Todos estos monarcas que hoy en día en el siglo ya ni siquiera XXI, llevamos el siglo XXII y todavía esta gente sigue chupando y drenando a los estados con su monarquía. ¿Y qué hacen ellos? Nada, son un adorno, porque no hacen nada, simplemente son vestigios de un pasado colonizador. Colonial. Eso, gracias. Es que estoy estudiando italiano y ya las palabras se me están mezclando de una manera en mi cerebro que no es normal. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, por lo menos no dije perfume, pues dije colonista. Sí, mejor. No, sí, William y Kate estuvieron en primera fila. Kate, o Catherine, como a ella le gusta que la llamen, Catherine. Bien perfecta, como toda princesa de Gales. La que me pareció, no sé, yo soy Team Diana, yo soy Team Princesa Diana, no Team Reina Camila. Ay, bueno. O sea, ya me quedé viendo a la nueva reina, y lo peor es que hay una forma de saludar cuando ellos salieron al balcón, ¿no? Hay una forma de saludar a las personas cuando están en el balcón, cuando son nuevos reyes, que es más o menos así. Ella sí, no, ella parecía como que si estuviera lavando el vidrio del carro. Ok. Te puedo decir. No, mira, desde lo de Diana ella quedó muy rayada y ella quedó muy sentenciada como primero la otra. Sí. Y segundo, que aunque no lo parezca, es mayor que él. Sí. Entonces es la otra y es la vieja. Entonces la señora nunca ha caído bien y fíjate que se supone, dicen las malas lenguas, que ya la señora muerta esta, la reina Isabel, que debe estar en los infiernos porque en los cielos no debe estar, o en alguna nave extraterrestre, quién sabe dónde carajo está esa señora. Ella no le gustaba a esta Camila, no le cuadraba y había peos por eso, porque fíjate que ella nunca aceptó que, como quien dice, este nuevo rey, su majestad, tuviera alguna relación, sí, con ella. Incluso los mismos hijos de Diana, por decirlo así, tampoco se llevan bien con la señora. Y entonces, como... No te sabría decir, porque muchas lenguas, como siempre veo las noticias, ya que yo vivo acá en Italia, hay muchas noticias sobre esta parte de la monarquía. Okay. Siempre dicen que se la llevan bien, que no se la llevan bien, pero X, a la final a nosotros no nos interesa si se la llevan bien o no, eso es un problema de ellos. Pero yo no sé cuánto tiempo vaya a durar este nuevo rey,
Porque esa es la otra. Este rey ha sido coronado casi que un pie en la tumba. El señor está ahí con una cara que yo pensé que le estaba dando una vaina porque estaba como... ¿Has visto cómo está de viejo? O sea, se envejeció de una manera pero tan rápida que yo me he quedado... No solo eso, sino que se supone que él no tenía por qué agarrar el coroto, pues, no, el mando. Él no tenía que ser el rey. Pero él así como, no. Si yo me he quedado mi alma 700 años, yo me agarro esta vaina aunque sea 3 días, para que digan que no joda, yo fui el rey de esta vaina, a mí nadie me va a hacer... No. Es verdad. Pero bueno, vamos a ver cuánto dura, porque si la mamá duró 700 años para morirse, a lo mejor este también es de larga duración. Bien quita, tú sabes, dice que hierba mala nunca muere. Así que mira. Bueno, no lo sé, veamos. Por alguna señora, la reina Isabel, cuando se acercaba a los caballos se asustaban y vaina, veían espíritus o le veían el alma, no sé cuál de las 3 cosas, pero... A mí lo único que, a ver, tú sabes que Harry lo pusieron en la tercera fila atrás, lo pusieron atrás en la tercera fila. Ridículo, y eso que no es Harry Styles si lo pone en la primera, no es un chiste, pero bueno. Sí, pero él siendo hijo del rey, claro. Él con todos sus libros, sus peos que tuvo, sus vainas, y yo digo que él es un chico que la muerte de su mamá lo afectó tanto psicológicamente, y él tengo entendido que él habla de eso en su libro, porque yo vi un documental de cuando él sacó el libro, que, o sea, tuvo un choque emocional tan grande por la muerte de su mamá, pero es normal, o sea, es normal que un niño, creo que tenía 12 años, ese chamo. No solo eso, sino que el chamo, cuando renunció a todo esto de la monarquía, sus títulos y sus vainas, él lo que dijo fue que sabía demasiadas cosas que le daban asco de este mundo, de ese mundo de los monarcas, de esa vaina, de esa familia, y él es que así como, mira, yo no quiero que me pase una vaina como la que le pasó a mi mamá, a mí casualmente, tú sabes, un accidente. A su esposa. Por eso, entonces por eso así como yo, mira, yo me abro, aquí no ha pasado nada, yo prefiero estar vivo que tener un super título y estupidez a no tener este tipo de problemas, que un día de estos amanezcas con las moscas en la boca porque un accidente te agarró de sorpresa. Bueno, claro está, muchas personas piensan que ese accidente que le sucedió a Diana fue causado no por casualidad, sino fue causado a propósito, como quien dice. Dicen, yo no lo puedo decir porque yo estaba muy pequeña cuando pasó ese problema. Yo sí estaba bastante viejo y peludo y te digo que fue muy raro, todo fue muy raro. Sí, fue todo no solo muy raro, sí. El accidente, cómo fue, sino cómo procedió la investigación y la vaina. Tú sabes, cuando una investigación sale como chucuta, que no es muy clara, ok, por mucho que sea una señora, una realeza y la vaina, pero cuando ya las cosas las empiezan a disfrazar de como, no, es que el vehículo no se volteó, sino que lo voltearon, pero ay, no, yo no dije eso, y entonces dices, y empezaron a hablar para adelante y para atrás, ya. Sí, exactamente, enfático, como siempre digo yo. Sí. Pero bueno, nada, pero, o sea, me parece bien que haya un nuevo rey, pero no me gusta el rey. Yo hubiera preferido a William como rey y a Kate como la nueva reina de Inglaterra. Ese nuevo rey tenga un gran apoyo de popularidad. Digo que no lo tenga, no digo que no lo tenga, porque tú sabes cómo es esa gente de fiebrúa con su rey y sus vainas y sus gafedades. Sí. Al final es una gafedad. Pero el señor no es muy popular, así como en algún momento lo fue Lady Di, pues. Y fíjate que es tanto así que hubo gente que, como por ejemplo este chamo, tú sabes, muchachongo el Elton John, que dijo, ya no voy a cantar esa vaina. Sí, Elton John no aceptó, no se sabe las causas por qué no fue a cantar el día de la coronación
de el rey Carlos. Dicen que él es como yo, Indiana, obvio está, porque él escribió, creo que la canción que la escribió para Diana el día de su muerte. Es una canción espectacular. Y yo digo, él no fue porque él no está a favor de lo que parece, o sea, que esta señora venga a ser la reina ahora, o sea. Es que es terrible. Muchas personas no fueron invitadas. Sé que no invitaron esa cantidad que hubo de la reina. Esta vez fueron poquísimos invitados. No fueron todos reales, pero fueron personas, presidentes, personas cantantes, cosas así. Pero hubieron muchas personas que se negaron a participar. Cuando sucede ese tipo de cosas, y sobre todo estos tipos de personas que no escatiman en gastos, ¿invitamos o no le invitamos? Es que no nos alcanza el dinero para tantos platos en la cena. Eso olvídate que no fue por ese estilo, sino que es para que no digan, ay, lo invitamos y no vino. Preferimos, tú sabes, vamos a contar bien a quién vamos a buscar, a quién vamos a invitar. Sí. Ay, pero bueno, insisto, vamos a ver cuánto dura este señor. Sí, vamos a ver cuánto durará este reinado, que muchos dicen que supuestamente puede ser que él dé el derecho al trono a Williams. No se sabe, pero no tras poco tiempo. Puede ser, así dicen. Bueno, fíjate que por ahí andan las malas lenguas ya con las profecías de Nostradamus y no las profecías de no sé dónde. Sí, también. Sí, andan ahí la gente dándole duro a la lengua, que dicen que este rey no va a durar mucho y que el que va a agarrar el coroto va a ser alguien que no tiene, como quien dice, mucha relación, que no es como el que tú crees, sino va a ser alguien como alguien que tú dices, ¿quién? ¿Y por qué él va a agarrar esa vaina? Va a ser algo así sorpresivo, pues algo así que va a dejar el mundo como, ¿Te imaginas que Harry agarra el coroto? Por alguna movida rara del destino. Me refiero a algo así, pues, una cosa así. Pero bueno, todos sabemos cómo es ese tipo de mundillo, de que todo está más cuadrado y todo está más predispuesto de hace 700 años. Sí, bueno, si yo me muero viene él, y después de él viene no sé quién, y si no viene, entonces... sí, enfático. Va a ver. Bueno, ahorita hacemos otra pregunta. Dímela, pregúntamela. Alvin, ahora échame el cuento, porque he visto que hay muchas personas que me han etiquetado sobre un dinero que está regalando MrBeast. Échame el cuento, cómo es que tú sabes más de esas historias de funas. Dale, mira, te cuento. MrBeast está haciendo un giveaway, que es una especie de concurso donde si tú participas, le va a regalar $10,000 a 5 personas, simplemente por seguirlo en su cuenta de Instagram, darle follow, las típicas cosas que piden esos giveaways de sígueme, compártelo y para allí para acá. Y todo iba bien, se volvió casi de los pocos días que duró los pocos días que duró este giveaway activo en Instagram, se volvió muy viral, todo el mundo hablaba de él, pero resulta que Instagram el día de ayer lo tumbó, porque está MrBeast al haciendo esto, al pedir que la gente haga cosas como suscribirse, seguirlo, darle like, este tipo de vainas, está incumpliendo normas de que tú no puedes hacer eso. Okay. Se supone que tú puedes darle dinero, ofrecer dinero, hacer un concurso, son con las personas que ya te siguen, pero no pedirle a alguien, mira, si tú me sigues, te doy dinero. Claro. Así, no es como nosotros, porque nos están siguiendo nuestros apenas 59, por favor, suscríbanse. Somos poquitos. Ya, vale, ¿verdad? ¿Por qué no te quieres suscribir, vale? Si somos chéveres, no lo entiendo. Es fácil, suscríbanse, somos chéveres, somos amigos, nos queremos mucho.
Pero bueno, fíjate que el señor no se queda con esas cosas así. Él dijo que ok, que de pinga chévere, que no había problema, pero ahora aquí iba a ser un concurso, que ahora en vez de 50.000 para repartir va a ser 100.000 y van a ser 10 los ganadores. Es como que no le tiembla mucho el pulso para así como ya va. ¿Cuál era el problema? Que estoy repartiendo dinero, ahora voy a repartir más. Entonces... Ok. Sí, digamos que está pendiente. ¿Y por dónde es? Para yo meterme para ver si me gano yo eso. Yo también, chaval, estoy pendiente ahí y no he visto por dónde ahora va a ser la cosa. Fíjate que es tanto así ¿Por que... qué? No, fíjate la vaina. Acabas de mencionar eso y tienes razón. Es todo en YouTube. Pero en YouTube tiene sus límites y sus... que puedes hacer y que puedes no hacer por incumplir, tú sabes, los las reglas y las normas, sí, lo sé. Ahorita se acaba de abrir una especie de compañía que le está haciendo la competencia a Twitch, que se llama Kick. Ok. ¿Qué pasa? Que estos señores de Kick son ex empleados de Twitch, que literalmente copiaron, pero casi que al molde, toda la organización y toda la interfaz de Twitch, y crearon una competencia. ¿Cuál es la ventaja de este Kick? Que aquí no hay reglas. Tú puedes hacer lo que te da la gana, tú puedes transmitir lo que te da la gana, no hay copyright, no hay derechos de nada, tú puedes hacer absolutamente todo. Por ejemplo, algo que banea mucho Twitch es que no puede aparecer gente desnuda o decir X o Y palabras antisonantes o palabras ofensivas. Aquí puedes aparecer desnudo en pelota, puedes decir todas las palabras ofensivas que te dé la gana, puedes incluso apostar en vivo, cosa que es súper ilegal en mucho. Bueno, aquí, ¿por qué? Porque uno de los principales promotores de esta página Kick es un casino. ¿Y qué casino? No sé el nombre del casino, pero uno de estos casinos online, pues, que están muy de moda. Ok. Y entonces digamos que por dinero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos youtubers, streamers, pero muy grandes y muy famosos, que por alguna razón estén inconformes con su plataforma, están viendo aquí como, no es mala idea irme para allá. Ya se han ido un par de ellos grandes, pero no muy famosos. Se fue un colombiano y se fue un señor de Estados Unidos, que tanto el colombiano como el de Estados Unidos, digamos lo que han tenido problemas por su forma de ser, su forma de actuar, y ya estaban medio rayados, por decirlo así. Y entonces dijeron, bueno, tú sabes que me voy para aquí, que ya puedo hacer lo que me da la gana y me va bien igual. Y lo han hecho y les ha ido muy bien. Entonces gente como el señor MrBeast está estudiando la posibilidad de irse aquí y allá hacer sus concursos en vivo, sus vainas de, ay mira, quiero regalar este Ferrari a 40 personas y lo hacemos en vivo. Y bueno, entonces MrBeast y otras personas grandes están estudiando irse para aquí, lo cual, mira, si lo llegan a hacer va a ser una nota loca, porque verdad, mucha gente está estudiando irse para aquí, porque los escenarios como YouTube, Twitch y otras plataformas cada día se ponen más estrictas en sus reglas, y son reglas que a veces ni siquiera son para todo el mundo, son una cosa muy, a ti te la aplico, a ti no, a ti te la aplico y ni siquiera te dicen el por qué, o te están sancionando, te están baneando, no te dicen nada, sino así como estás baneado, estás sancionado, te la calan, porque yo soy YouTube, y yo soy Facebook, Twitch. Facebook, todos son así. Todos están haciendo esas cosas. Yo que he subido videos amatoriales míos, hechos de mis viajes que yo he hecho en mi página de Facebook personal, por haber puesto solamente una cancioncita, ya me estaban reclamando Copyright. Sí, copyright, y aparte me quitan la música y me dicen que si yo vuelvo a continuar haciendo eso, o elimino el video o lo dejo ahí, y para la próxima vez me banean, me cancelan la página.
Y yo tengo casi 600 followers, tengo muy pocos followers en mi página personal de Facebook. Mira, no me hables de cancelamientos y baneos, porque yo he perdido mi cuenta de Facebook, perdí mi cuenta de Instagram, perdí mi cuenta de Twitter y todavía no me explican el qué hice de mal. No te explican bien por qué te quieren banear. Simplemente lo hacen y chao contigo, adiós, no me molestes. Tú puedes reclamar, pero es como una patada de ahogado, pues así como, mira, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice de malo? Ya está, eso es todo. Entonces, esto de las redes sociales es una cosa seria. Sí, de verdad que sí. Ay, no, qué estrés. Sí. ¿Dónde podría ahora ver mi chisme favorito? Dígame en Twitter, una cosa fabulosa para drenar todas tus malas energías ahí hablando mal de la gente. Es verdad. Sí, porque para eso se volvió Twitter. Para eso se volvió Twitter, para hablar mal de todo el mundo, para insultarte, para decirte hasta además que te vas a morir. Ay, no. Sí, y ahora de que agarró el coroto Elon Musk, que se también cambió las reglas y la cosa. Yo no tengo cuenta en Twitch, yo no la tengo en Twitter, no me gusta. O sea, nunca le he visto coherencia, en realidad. Mira, tiene su gracia. Lo que pasa es que es como todo. Es como que yo te diga que nunca has utilizado YouTube. Tú entras a YouTube y tú digas, pero ¿video de qué veo? Tienes como que agarrarle el gustico a quién seguir, a quién ver la información. Pero sí llega un momento en que te vuelves muy, muy adicto a ese estilo de que si no estás viendo a cada rato las actualizaciones, quién dijo qué, o cualquier tipo de vaina, no, te sientes como, ya va, tengo 5 minutos que no veo nada, déjame buscar el celular, quiero ver, mira, no sé quién ha dicho algo. Como la gente de TikTok, que hacen puros TikTok, viven pegados en el teléfono viendo TikTok, haciendo TikTok. He visto los carajitos haciendo TikTok en la calle. O sea, yo digo, ok, está bien, vayan a su casa a estudiar más bien. No, es que la vaina está hecha a propósito para eso mismo. Ahora, no sé si te has dado cuenta que ahora hay la carrera para ser influencer profesional. Y yo así como que, ok, tengo que hacer una carrera para ser influencer profesional. O sea, sí, bueno, próximamente ya tendremos que sacar un carnet así como en China, que si tú quieres ser influencer o transmitir alguna actividad en vivo, tienes que sacar tu carnet y permisos y tu vaina legalizada, como que si fueras sacando un carnet de tránsito para aprender a manejar, un carnet de circulación. Sí, tienes que tener tu carnet, porque si no, si haces algún streaming o algún video en vivo y no tienes, como quien dice, el carnet, te pueden hasta meter preso. Ok. Seguramente llegaremos no a vivir nunca en mi vida, entonces. Bueno, ¿qué te puedo decir? China. La libertad hecha... Nada, porque ahí no hay libertad, pero bueno, no sé. Mira que mis zapatos Nike son de ahí. Ya, sí, ok. Y los iPhone y todas esas cosas. Por eso es que nadie habla mal de China. Es una vaina recha. Allá pasa cualquier cantidad de cosas muy raras y malas, pero todo el mundo calladito, porque yo tengo mi iPhone 14 Pro más nuevo, tengo mis zapatos Nike construidos ahí por niños esclavos, pero ¿quién dijo niños esclavos? No se dice esas cosas. Por favor, no digas esas cosas. Evitemos. Pero bueno. Nada, pues. Bueno, Alvin, espero que te haya gustado eso, como espero que le guste a nuestros espectadores. Así que, por favor, acuérdense, aquí abajo, suscríbanse en la campanita, aquí abajo, denle like, suscríbete y déjanos tus comentarios. Si quieres saber alguna otra historia de las funas o de alguna otra noticia, digamos así, funas, porque a la final no son funas, déjanos tus comentarios, o si quieres que hablemos de un otro tipo de contenido, tema, déjanos tus comentarios de todos modos. Así que, como siempre digo, disfrútalo. Chao. Nos vemos.
Viva el rey nuevo. God save the king. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.